Presentarles al apóstol Pedro. Aleluya. Tenemos una dinámica muy bonita en esta mañana. Nuestro hermano Chao Richie, el Señor lo ha usado con este mensaje. El sermón de hoy será un sermón en primera persona, como lo cuenta el apóstol Pedro. Vamos a hacer como una dinámica, como si fuera en la vida real. Shalom means God's peace. Shalom significa la paz de Dios. When we disciples met with the Lord on the evening of the Last Supper, Cuando nosotros los discípulos estábamos con el Señor en la última cena, He said, "My peace I leave with you." Él dijo, mi paz les dejo. He was saying, "My shalom I leave with you." Él les dijo, mi shalom les dejo. Not as the world gives, give I to you. No como el mundo la da, se las doy a ustedes. When Rome goes to war with another country Cuando Roma va a la guerra contra otro país and they end the war, y ellos terminan la guerra, they say it's a time of peace. ellos dicen, es un tiempo de paz. But there's no peace there. Pero no hay una paz ahí. But the peace of God, Pero la paz en Dios, the shalom of God, la shalom de Dios, is a peace that passes understanding. es una paz de paz y entendimiento. So I greet you in the word of our Lord, shalom. Así que los saludo con la palabra de nuestro Señor, shalom. Thank you for joining me here in Rome today. Gracias por juntarse conmigo aquí en Roma ahora. I've written one letter to the churches in Galatia He escrito una carta a las iglesias en Galacia and other area churches there. y a las otras iglesias en esa área. And in the area that some people call Turkey. En la área que algunas personas llaman Turquía, cómo vivir una vida santa And how to have relationships with other people. y cómo tener relaciones con la demás gente. But the Lord impressed on me to write another letter. Pero el Señor me decía que escribiera otra carta. And I'm going to share with you my other letter today. Y voy a compartir mi nueva carta con ustedes ahora. So I'm about ready to send this letter off to the other churches. Estoy listo para mandar esta carta a las otras iglesias. It's about growing in Christian maturity. Es sobre crecer en la madurez cristiana. We need to grow as Christians. Tenemos que crecer como cristianos. If you want to grow a fruit tree, Si tú quieres crecer un árbol de frutos, you take a seed, tú tomas la semilla you plant a seed in the ground, y plantas la semilla en la tierra. and it starts to grow. Y empieza muy feliz. Contento. But it doesn't just stay a little plant. Pero no solo se queda como una planta pequeña. If it doesn't grow, it dies. Si no crece, muere. But when it continues to grow, Pero cuando continúa a crecer, it gets bigger and bigger. crece más y más y se hace más grande. And finally, it produces fruit. Y finalmente produce frutos. And the fruit is what we eat. Y la fruta es Grow in Jesus. cuando nosotros crecemos en Jesús. We grow until we produce fruit. Nosotros crecemos hasta que producimos frutos. And we can bless other people. Y podemos bendecir a la otra gente. So I start my letter to the churches. Así que empiezo mi carta a las iglesias And I start with these words. y empiezo con estas palabras. May God give you more and more grace Que Dios les dé más y más gracia and peace y paz and as you grow in your knowledge mientras crecen en la sabiduría of God and Jesus our Lord. de Dios y Jesús nuestro Señor. And at the end of my letter, Y al final de mi carta I end with the same words. termino con las mismas palabras. I say, but grow in the grace and knowledge Digo, pero crezcan en la gracia y el conocimiento
of our Lord and Savior Jesus de Christ. nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. But you say, how can I grow a relationship? Es una relación. Religion is rules and regulations, La religión es reglas y regulaciones, but knowing Christ means you know Jesus. pero conocer a Cristo es conocer a Jesús. And Jesus lives in us. Y Jesús vive dentro de nosotros. And so in this, I go on and write in my letter Y conociendo y entendiendo esto, sigo escribiendo mi carta to make every effort para hacer todo el esfuerzo to respond to God's promises. para responder a las promesas de Dios, We must live a life of moral excellence. para vivir una vida de excelencia moral. Good morality does not save us, La buena moral no nos salva, but good morality shows that we were saved. pero la buena moral enseña que somos salvos. If I lie to you, Si yo le miento a usted, I steal from you, si yo le robo a usted, I hit you, si yo dirán, oiga, hombre, yo pensé que eras cristiano. we need to live a moral life Nosotros necesitamos vivir una vida moral, as a testimony that Jesus has saved us. como un testimonio que Jesús nos ha salvado. And the moral excellence comes with knowledge. Y la excelencia moral viene con el conocimiento. And I'm going to talk about knowledge a little bit later. Y voy a hablar sobre el conocimiento un poco más después. And that knowledge comes with our self-control. Y la sabiduría viene con el control, el autocontrol. If we do not control ourselves, Si nosotros no nos controlamos a nosotros mismos, other people have to control us. la demás gente nos tiene que controlar a nosotros. But if we control ourselves, Pero si nosotros controlamos a nosotros mismos, we don't need other people to control us. nosotros no necesitamos que la otra gente nos controle. And we need to have patience. Y necesitamos tener paciencia. We want things now, Nosotros queremos las cosas ahorita, but things don't always happen now. pero las cosas no siempre pasan ahorita. And we need patient endurance. Así que necesitamos paciencia y Endurance, okay. And paciencia y endurance, okay. And to live a life of godliness. para vivir una vida conforme a Dios. See, we are not God, Ven, nosotros no somos Dios, but people who do not know God pero la gente que no conoce a Dios, need to see God living in us. ellos ven a Dios viviendo en nosotros. So we show the love of God. Así que nosotros enseñamos el amor de Dios, We show the character of God. nosotros enseñamos el carácter de Dios, And we represent God. y nosotros representamos a Dios. And maybe when people see God living through us, Y cuando la gente ve a Dios representado en nosotros, they will come to know God too. ellos van a venir a conocer a Dios también. And we're to have brotherly affection. Y vamos a tener una afección fraternal. There's something about family. Hay algo sobre la familia. Sometimes we get along with our family very well, A veces nos llevamos bien con nuestra familia, muy bien. and sometimes we don't. Y a veces no, But they're still family. pero todavía son familia. And we always see each other as family. Y nosotros siempre nos vemos cada uno de nosotros como familia. And we need to know that we are part of the family of God. Y tenemos que saber que nosotros somos la parte de la familia de Dios. So you are my brothers and my sisters. Así que ustedes son mis hermanos y mis hermanas. And finally, I wrote, we need to have love for everyone. Y finalmente yo escribí que tenemos que tener amor para todos. For God so loved the world Porque Dios amó al mundo that he gave his only son. que dio a su único hijo. If God loves people, Si Dios ama a la gente, we need to show that same love. nosotros necesitamos enseñar ese amor. So I continue to write in my second letter Así que continúo a escribir en mi segunda carta
the more you grow, the more productive you'll be. Lo más que crezcas tú, lo más productivo que vas a ser. As I start off in my letter, Y cuando empecé mi carta, may God give you more and more grace. que Dios les dé más y más gracia. What is grace? ¿Qué es la gracia? Grace is God's unmerited love. La gracia es el favor inmerecido de Dios. We do not deserve God's grace. Nosotros no merecimos la gracia de Dios. I want to share how God helped me to grow in grace. Quiero compartir cómo Dios me ayudó a mí a crecer en gracia. God's grace is perfect. Ustedes ven, la gracia de Dios es perfecta. God's grace does not grow, La gracia de Dios no crece, but we grow in God's grace. pero nosotros crecemos en la gracia de Dios. Before I ever met Jesus, Antes de que yo conociera a Jesús, I was up in Galilee. yo estaba en Galilea I was a fisherman, como un pescador and I knew a lot about fishing. y yo conocía bastante de pescar. And I know we fished at night, Y nosotros pescábamos en la noche, because the fish come to the surface at nighttime. porque los pescados vienen a la superficie al tiempo de la noche. But during the day, they swim down deep. Pero durante el día ellos pescamos toda la noche, We didn't catch anything. pero no atrapamos nada. And we went ashore. Así que nosotros fuimos a la orilla We were cleaning our nets. y estábamos limpiando nuestras redes. And I see this rabbi walking by. Y yo vi a un rabí caminando en la orilla. Had a big crowd of people following him. Tenía una gran multitud de gente siguiéndolo. He was teaching them, Y él les estaba enseñando, but they were surrounding him. pero ellos lo estaban amontonando a él. And Permíteme subir a tu barca push the boat out into the water. y saca el bote un poco al agua. And so we did that. Así que nosotros hicimos eso. He taught the people from my boat. Él les enseñó a la gente desde mi barca. Everybody else was on the shore a few feet away. Toda la gente estaba en la orilla un poco con Jesús. And as I sat there and I listened to him, Y yo estaba ahí sentado y mientras lo escuchaba, his words spoke to my heart. sus palabras hablaron a mi corazón. He was speaking the words of God. Él estaba hablando las palabras de Dios. Well, after he finished teaching, Cuando él terminó de enseñar, he sent the crowds away. él mandó a la gente que se fuera. And I was thinking, okay, we're going to go back to shore now. Y yo dije, ok, vamos a regresar a la orilla. He said, no, go out to the water. Pero él dice, no, Let down, vayan más lejos al agua let down your net. y echen sus redes. I'm thinking, Yo estaba pensando, this guy's a really good rabbi. este hombre es un muy buen rabí. He knows how to teach good lessons. Él sabe cómo enseñar buenas enseñanzas, He's a terrible fisherman. pero es un muy mal pescador. I told him we fished all night. Yo le digo, nosotros pescamos toda la noche, But I'm thinking, if that's what you want to do, I'll do it. pero si eso es lo que tú quieres que yo haga, lo haré. So we let it down the nets Así que echamos nuestras redes and caught a lot of fish. y atrapamos muchos pescados. I yelled ashore, hey, to my brother, Andrew, Y yo le grité a mi hermano James and Andrés, John, Juan y Jaime, vengan, help me. ayúdenme. They got their boats. Ellos trajeron sus barcas They caught more fish. y ellos también atraparon bastantes And pescados. the nets began. Empezaron a romperse, So finally, we got to shore, así que finalmente llegamos a la orilla and I'm thinking, this is truly a man of God. y yo estaba pensando, este hombre realmente es un hombre de Dios. And I knew that I'm a sinful man. Y yo conocía que yo soy un hombre pecador.
How can he put up with me? ¿Cómo él puede lidiar conmigo? I said, depart from me. Y yo le dije, vete de mí, I'm a sinful man. porque yo soy un hombre pecador. He says, no, I want you to follow. Tú me sigas a mí. Instead of you catching fish, En vez de que tú atrapes a peces, I want you to catch men. yo quiero que atrapes a hombres. Immediately, I left my boat Inmediatamente yo dejé mi barca along with my brother Andrew and James and John. junto a mi hermano Andrés, Juan y Jaime. We followed Jesus. Nosotros seguimos a Jesús. It was his grace. Fue su gracia. I didn't ask to be his disciple. Yo no pedí. Él me escogió a mí. Why? I don't know. ¿Por qué? Yo no sé. But he chose me. Pero Él me escogió. But we followed Jesus for a while. Seguimos a Jesús por un largo tiempo. He was always teaching the people. Él siempre le estaba enseñando a la gente. He was doing miracles. Él estaba haciendo milagros. He was healing people. Él estaba sanando a la gente. But he was always doing the miracles. Pero Él siempre era el que estaba haciendo los milagros. I wasn't doing any miracles. Yo no estaba haciendo los People. Yo creo que eran algunas 5,000 personas. He was teaching and teaching and teaching. Él estaba enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles. And we realized that people were starting to get hungry. Y realizamos que la gente estaba empezando a tener hambre. So we said, Jesus, send the people home. Así que le dijimos, Jesús, manda a la gente They're going to need to eat. que puedan ir a comer. And Jesus said, you feed them. Y Jesús dijo, ustedes denles de comer. I don't have any food. Yo no tengo comida, And well, here's a little boy here. pero solo aquí hay un pequeño niño. He has 5 pieces of bread Él tenía unos pedazos de pan and 2 fish. y 2 pescados. That won't be very many people. Eso no va a sustentar mucha gente. Jesus says, give me the food. Jesús dijo, denme la comida. He lifted up the food. He blessed the food. Él bendijo la comida. Then he broke the bread and the fish. Y después Él partió el pan y el pescado. He gave it to his disciples. Y Él se lo dio a sus discípulos. He said, break and give. Él dijo, partan y reparten. So I broke the bread and the fish and I gave some out. Así que yo partí el pan y el pescado y lo repartí. I still had more, so I broke that and I gave it out. Todavía tenía más, así que los partía a ellos y repartía a otra gente. I didn't see it multiply, Yo no vi a la comida multiplicarse, but it did not run out. pero no se acababa. We ended up feeding all 5,000 people. Terminamos pudiendo darle de comer a todas las 5,000 personas. They were eating, Estaban comiendo, they were talking, hablando, they were laughing, estaban riéndose they're having a good time. y tenían un buen tiempo. And Jesus said, gather up the leftovers. Y Dios dijo, y Jesús dijo, We had 12 basketfuls of food. Jesús dijo que reunimos la comida que había sobrado y teníamos 12 cestas llenas. Christ performed a miracle through me. Cristo hizo un milagro por medio de mí. I didn't do the miracle, but he used me in his miracle. Yo no hice el milagro, pero Él me usó a mí en el milagro. And so he sent the crowds away, Así que mandó a la gente a que se fuera told his disciples to get in a boat to go to the other side. y les dijo a sus discípulos que se subieran a una barca y cruzaran el mar. And he said he'll come later. Él iba a llegar después. Well, the sun was going down, Y cuando el sol estaba bajándose, the winds were kicking up, los vientos empezaron a soplar and it was getting scary. y estaba poniéndose un poco fuerte. And John looked down and said, there's someone on the water. Y Juan dijo, miren, hay alguien en la agua. And we were saying, people don't walk on water.
La gente no camina en el agua, dice. Maybe it's a ghost. Tal vez es un fantasma, No, it's Jesus. pero no, es Jesús. And I said, Lord, if it is you, Y yo dije, Señor, si eres tú, bid me to come on the water. dime que yo vaya hacia ti en el agua. And Jesus said, come. Y Jesús dijo, ven. So I stepped over the boat. Así que puse mi pierna al otro lado de la barca Hang on, I stepped my other leg over the boat. y pasé mi otra pierna al otro lado de la barca. And I was looking at Jesus. Y estaba viendo a Jesús. I continued looking at Jesus. Continué viendo a Jesús. I started walking towards Jesus. Y empecé a caminar hacia Jesús. And suddenly I looked down. Y de repente miré hacia abajo. I forgot about Jesus. Olvidé a Jesús. I wasn't thinking about him at all. Yo no estaba pensando en Él para nada. I go, this is impossible. Yo dije, esto es imposible. Immediately I started thinking, Inmediatamente empecé a hundirme. I prayed the shortest prayer in my life. Hice la más corta oración de mi vida. Lord, save me. Señor, sálvame. And Jesus grabbed my hand. Tomó mi mano y me levantó. I was soaking wet. Estaba empapado. He says, why did you doubt? Y él me dijo, ¿por qué tuviste duda? I don't know. Yo no sé. All I know that I took my eyes off of you. Lo único que sé es que quité mi mirada de ti. He helped me. Él me ayudó. I failed him and he still helped me. Yo le fallé y él aún así me ayudó. His grace was there. Su gracia estaba ahí. Well, a few years later, when we were having our Last Supper, Bueno, un par de años después, cuando estábamos teniendo la última cena, Jesus told us as we sat around the dinner table, Jesús nos dijo cuando estábamos sentados en la mesa, you're all going to forsake me tonight. ustedes todos me van a abandonar ahora. He said, they're going to come and arrest me. Él dijo, van a venir a arrestarme. And I said, no way, Lord. Y yo dije, de ninguna manera, Señor. Even if they do that, I'm not going to leave you. Yo dije, aún si ellos hacen eso, yo no te dejaré. I'll die with you. Yo moriré contigo. He said, will you? Él dijo, ¿lo harás? He said, Peter, before the rooster crows, Él dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, you're going to deny me 3 times. me vas a negar 3 veces. I didn't know what to say. Yo no sabía qué decir. I mean, I didn't want to believe that. Yo no quería creer eso. But when dinner was over, Pero cuando la cena terminó, we left and went across the ravine nosotros nos fuimos y fuimos al otro lado del valle, to the Mount of Olives. al Monte de los Olivos. I usually never carry a sword with me, Yo usualmente nunca cargo una espada conmigo, but I had one. pero yo tenía una. I was ready. Estaba listo. And that night, Y esa noche, Judas came Judas vino with the chief priest con el sumo sacerdote and Roman soldiers, y soldados romanos, and they arrested Jesus. y ellos arrestaron a Jesús. I was mad. Estaba muy enojado, I took my sword. así que tomé mi espada I swung it at the servant of the high priest. y la usé contra el siervo del sumo sacerdote I cut off his ear. y corté su oreja. He was lucky. Él tuvo suerte. I was going for the throat. Yo estaba tratando de cortarle la cabeza, I missed. pero no lo pude hacer. But Jesus reaches over, he picks up the ear. Pero Jesús se agacha y recoge su oreja. He puts it on the side of his head and heals him. Él se la pone de regreso en su cabeza y lo sana. I'm trying to protect Jesus and he heals a guy. Yo estoy tratando de proteger a Jesús y él sana al hombre. Well, they took him to the high priest's house. Ellos lo tomaron a la casa del sumo sacerdote I followed. y yo lo seguí. And they got a bonfire going. Ellos tenían un fuego encendido And we sat around the fire. y nos sentamos alrededor del fuego. This girl looks at me.
y esta mujer me ve. She says, he's one of the followers. Y él dice, él es uno de ellos, él es uno de los seguidores. No, I'm not. Yo dije, no, yo no soy, I don't know the man. yo no lo conozco. A little bit later, a man says, he's one of them. Un poco más después, un hombre dijo, él es uno de ellos. I said, no, I don't know who he is. Yo dije, no, yo no sé quién es él. About an hour later, Una hora después, another man pointed at me. otro hombre me apuntó a mí. Said, he's a Galilean. Y él dijo, él es un Galileo, He's one of the followers. él es uno de los seguidores. And I said, I do not know the man. Y yo dije, yo no conozco al hombre. And right then the rooster crowed. Y justo en ese momento el gallo cantó. And I saw Jesus look at me. Y yo vi a Jesús mirarme. And I remembered what he said. Y recuerdo lo que él dijo. And I did exactly that. I betrayed Jesus. Y hice exactamente eso. Negué a Jesús. And I left there sobbing, crying. Well, after the Lord resurrected from the dead, Después de que el Señor resucitó de los muertos, we went up to the Sea of Galilee, fuimos al mar de Galilea and we went back to fishing. y regresamos a pescar. I know how to fish. Yo sé cómo pescar. We went out in the water all night, Fuimos en el agua toda la noche. and just like 3 years ago, Y justo como hace 3 años, didn't catch anything. no pescamos nada. And this man on the shore called out to us. Y un hombre en la orilla ¿Y nos qué? habló. He catch anything? Él nos preguntó, ¿atraparon algo? Nothing. Nada. He said, throw your net on the right side of the boat. Él dijo, echen su red a la derecha de su barca. So we threw the net on the right side. Así que la echamos. Lots of fish, Bastantes pescados, just like 3 years ago. justo como 3 años antes. And someone said, it's the Lord. Alguien dijo, es el Señor. Well, I didn't care about the fish. Yo ya no me importaron los pescados. I dived in the water. Yo me eché al agua I swam to the shore. y nadé hacia la orilla. It was just Jesus and me. Así que era solo Jesús y yo. The other disciples came ashore with the fish. Los otros discípulos llegaron a la orilla con los pescados We cooked breakfast. y preparamos el desayuno And when we finished eating, y estábamos comiendo peces. Jesus looks at me. Jesús me mira. This Simon, son of John, Simón, hijo de Juan, do you love me? ¿me amas? I said, Lord, you know I love you. Yo dije, Señor, tú sabes que te amo. He said, feed my lambs. Él dijo, apacenta a mis ovejas. And then a little while later, he asked me again, Y un poco después él me preguntó otra vez, Simon, son of John, Simón, hijo de Juan, do you love me? ¿me amas? I said, Lord, you know I love you. Yo dije, Señor, tú sabes que te amo. He said, take care of my sheep. Él dijo, cuida a mis ovejas. And then he asked me a third time, Y después él me preguntó una tercera vez, Simon, son of John, Simón, hijo de Juan, do you love me? ¿tú me amas? I was sad. Yo estaba triste. I said, Lord, you know I love you. Dije, Señor, tú sabes que te amo. He said, feed my sheep. Él dijo, darles de comer a mis ovejas. He said, when you were a little boy, Él dijo, cuando tú eras un niño pequeño, you got to play, go wherever you want. tú podías jugar y ir a donde tú querías. But when you're old, Pero cuando tú seas más viejo, someone else is going to tie your hands alguien más va a atar tus manos and take you where you do not want to go. y te va a llevar a donde tú no quieres ir. By this, I knew he meant I was going to die a martyr's death. Con esto yo sabía que él me estaba diciendo que yo iba a morir una muerte de mártir. I could have left him right then, Yo pude haberlo dejado justo ahí, but I wanted to do what Jesus wanted me to do pero yo quería hacer lo que Jesús quería que yo hiciera, because I love Jesus. porque yo amo a Jesús. God's grace, La gracia de Dios, he accepted me Él me aceptó and helped me y me ayudó
after I failed him. después de que yo le fallé a él. Well, a couple times later, Bueno, un par de veces después, I got arrested. yo fui arrestado. And 2 times, Y 2 veces, an angel got me out of prison. un ángel me sacó de la cárcel. And I was told to go preach about Jesus. Y a mí me dijeron que fuera a enseñar sobre Jesús. And they told us, do not preach in Jesus' name. Y me dijeron, no enseñen en el nombre de Jesús. But I said we had to obey God rather than man. Pero yo dije, tenemos que obedecer a Dios en vez de a los hombres. The second time that I was released from prison, La segunda vez que fui liberado de la prisión, Herod had just killed James. Herodes acababa de matar a Juan. And then he arrested me. Y después él me arrestó a mí. Why did James have to die? ¿Por qué Jaime tenía que morir? And I got to live? Y yo pude vivir. I don't know. Yo no lo sé. But I know that God was not finished with me yet. Pero yo sé que Dios no había terminado conmigo. By His grace, He is going to use me in His kingdom. Por su gracia, Él me iba a usar en su reino. But I learned more about grace. Pero yo aprendí más de la gracia. Not only was I receiving God's grace, Y yo no solo sobre recibir la gracia de Dios, I needed to show grace to other people. yo tenía que enseñarle gracia a la demás gente. Now I'm a Jew, Ahora, yo soy un judío and I didn't have anything to do with Gentiles. y yo no tenía nada que ver con los gentiles. Jews don't like Gentiles. A los judíos no les gustan los gentiles. The Egyptians are Gentiles. Los egipcios son gentiles They enslaved us. y ellos nos aprisionaron. The Babylonians are Gentiles. Los babilonios son gentiles They enslaved us. y ellos también nos apresaron. The Greeks are Gentiles. Los griegos son gentiles They disrespected our temple. y ellos le faltaron el respeto a nuestro templo. The Romans are Gentiles. Los romanos son gentiles And they do terrible things to us. y ellos nos hicieron cosas terribles And they eat terrible foods. y ellos comen comidas terribles And they serve other gods. y ellos servían a otros dioses. I don't like Gentiles. A mí no me gustan los gentiles. And I was in the city of Joppa. Yo estaba en la ciudad de Joppa And they were fixing dinner for me. y me estaban preparando cena And I fell asleep. y me quedé dormido And I had this dream. y tuve este sueño This sheet comes down from heaven que un manto descendía del cielo with all these disgusting animals. con todos estos animales repugnantes. A voice from heaven says, Y una voz del cielo dijo, "Take Peter, kill and eat." Pedro, toma, mata y come. And I argued with God. Y yo argumenté con Dios. According to the law of Moses, we don't eat that. De acuerdo a la ley de Moisés, nosotros no comemos eso. That happened 3 times. Eso pasó 3 veces. And finally the sheet went back up to heaven. Y finalmente el manto regresó al cielo. And I woke up. Y yo me desperté. I go, what was that dream all about? Y dije, ¿de qué era ese sueño? And then there some people came to the door. Y después una gente vino a la puerta We're looking for Peter. y dijeron, estamos buscando a Pedro. I'm him. Y yo dije, yo soy él. Why'd you come? ¿Para qué vinieron? Well, our Roman commander sent us to you. Y ellos dijeron, nuestro comandante, un comandante romano nos mandó a traerte. He wants you to come with us up to the city of Caesarea. Él quiere que tú vengas con nosotros a la ciudad de Cesarea. And so they spent the night there at my house. Así que pasamos la noche en esa casa. Next day we went to see up to Caesarea. El siguiente día fuimos a Cesarea. And he said, tell us about Jesus.
Y él dijo, dinos sobre Jesús. And we preached them about Jesus. Y les enseñamos sobre Jesús. These are Gentiles. Estos son gentiles. And the Holy Spirit fell on them. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. And us disciples said, why should not we baptize them? Y los discípulos dijeron, ¿por qué no hemos de bautizarlos a ellos? They received the Holy Spirit just like we have. Ellos han recibido el Espíritu Santo justo como nosotros hemos recibido. And so we baptized them. Así que los bautizamos. And I saw in these Gentiles the love of God. Y yo vi en estos gentiles el amor de Dios. Lord's grace helped me La gracia de Dios me ayudó a mí to show God's grace to others. para mostrar la gracia de Dios a otros. And then before Jesus went into heaven, Y antes de que Jesús subiera al cielo, he said for us to go to Jerusalem, Él nos dijo que fuéramos a Jerusalén, Judea, Judea, Samaria, Samaria and to the uttermost parts of the world. y hasta los últimos confines del mundo. I thought he meant Yo lo que pensé que Él decía go to the Jews around the world. es que fuéramos a los judíos que están alrededor del mundo. But he meant the Gentiles too. Pero Él decía a los gentiles también. And I began to have very good friendship with Gentiles. Y empecé a tener muy buenos amigos con los gentiles. And I enjoyed being with them. Y a mí me gustaba estar con ellos. My disgust to them was turned to love. Mi repugnancia se tornó en amor. But I had a part of me that I knew how other Jews felt about the Gentiles. Yo sabía cómo los otros judíos se sentían sobre los gentiles. And some Jews came to join us from Jerusalem. Y decían, los judíos no pueden estar con nosotros en Jerusalén. And I withdrew myself from the Gentiles. Y entonces yo me aparté a mí mismo de los gentiles. What are the Jews going to think of me hanging out with Gentiles? ¿Qué es lo que los judíos van a pensar sobre mí estando junto con los gentiles? The brother Paul was there too. El hermano Pablo estaba ahí también. He saw what I was doing. Él vio lo que yo estaba haciendo. He rebuked me. Él me rebucó. He said, Peter, Y él dijo, Pedro, what are you doing? ¿qué estás haciendo? You're not showing the love of God. No estás mostrando el amor de Dios. You expect the Gentiles to act like you when you act like that? ¿Esperas que los gentiles actúen como tú cuando tú actúas así? I didn't like being corrected. A mí no me gustaba ser correccionado. But my mind went back to the Proverbs in the Old Testament. Pero mi mente fue de vuelta a los proverbios en el Antiguo Testamento. Reprove a foolish man and he will hate you. Reprocha a un hombre fatuo y él te odiará. Reprove a righteous man, he will love you. Reprocha a un hombre sabio y él te amará. So I had to thank him Así que yo tuve que darle gracias for helping me por ayudarme to represent God. a representar a Dios. God's grace. En la gracia de Dios, I grew in grace. yo crecí en gracia. When I was back on the beach when I first met Jesus, Cuando estaba en la primera vez en la orilla del agua, cuando conocí a Jesús, Jesus' grace said, follow me. la gracia de Jesús me siguió. I wasn't ready to show love to Gentiles at that time. Yo no estaba listo a enseñarle amor a los gentiles en ese tiempo. Because of God's grace, I grew in grace. Pero por la gracia de Dios, yo crecí en gracia. I go on also write in my letter Y también escribí en mi carta that we are to grow in knowledge. que tenemos que crecer en sabiduría. What is knowledge? ¿Qué es la sabiduría? Knowledge is to know the Lord. La sabiduría es conocer al Señor. Knowledge isn't just knowing information.
La sabiduría no es solo saber información, It's understanding the information. es entender esa información. But it's deeper than that. Pero es aún más profundo que eso. Knowledge is to know. La sabiduría es conocer And we need to know the Lord. y nosotros necesitamos conocer al Señor. We also need to know Scripture. Y nosotros también tenemos que conocer a la Escritura. And so I included my letter that I sent. Así que incluí en mi carta que voy a mandar That we are to proclaim, we have confidence in the message from the prophets. que tenemos confianza en el mensaje de los profetas. The prophets that wrote the scriptures. Los profetas que escribieron las escrituras, We must pay close attention to what they wrote. tenemos que poner muy cercana atención a lo que ellos escribieron. And I included these words. Y incluí estas palabras. No prophecy in scripture ever came from the prophet's own understanding. Ninguna profecía en la escritura nunca vino del entendimiento propio de los profetas. The Holy Spirit tells the prophet what. El Espíritu Santo le dijo a los profetas qué escribir. And so the prophet is writing the words of God. Así que el profeta estaba escribiendo las palabras de Dios. And not only in the prophets from the old days of old, Y no solo los profetas del antiguo, but in my letter I also mentioned Paul wrote the wisdom of God. pero también en mi carta escribí que Pablo también escribió la sabiduría de Dios. And so we know that Paul is representing God. Entonces también entendemos que también Pablo estaba representando la sabiduría de Dios. But as we read the scripture, Y mientras leemos las escrituras, we need to have a relationship with God. tenemos que tener una relación con Dios. And we need to be careful when we hear words from other people. Y tenemos que tener cuidado cuando escuchamos las palabras de la gente. Because in the Old Testament there was false prophets. Porque en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. And we have false prophets among us. Y tenemos falsos profetas en medio de nosotros. Just because somebody uses scripture doesn't mean they're right. Solo porque alguien habla de la Escritura no significa que ellos tienen la razón. When the Lord was tempted in the wilderness, Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Satan tempted Jesus. Satanás tentó a Jesús. Satan used scripture. Satanás usó las Escrituras. He twisted scripture Él torció las Escrituras to say something it wasn't really saying. He used scripture to say something that it wasn't really saying. Él usó las Escrituras para decir algo que realmente no estaban diciendo. Jesus is God. Jesús es Dios. And Jesus had the power to destroy Satan. Y Jesús tenía el poder para destruir a Satanás. He could point his finger at Satan and Satan go poof. Él podría haber apuntado su dedo y hacer que Satanás dejara de existir. But Jesus came as an example for you and for me. Pero Jesús vino a ser un ejemplo para ti y para mí. I don't have the power to destroy Satan. Yo no tengo el poder para destruir a Satanás. So Jesus responded to Satan with scripture. Así que Jesús respondió a Satanás con las Escrituras. And so we can fight back to Satan with the same ammunition that Jesus used. Así que tenemos que pelear contra Satanás así mismo con la munición que Jesús usó. So while people may try to be clever in deceiving us, Así que mientras la gente trata de sigilosamente engañarnos, what they're doing, they're trying to destroy the message of Jesus. lo que están tratando de hacer están tratando de destruir el mensaje de Jesús. They tell us that we have to do this or have to do that. Ellos nos dicen que tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro. And we get our eyes off of Jesus. Y quitamos la mirada de Jesús. It's false teaching. Esos son falsos enseñanzas. And so we need to know our scripture. Así que tenemos que conocer la Escritura.
And we need to know Jesus. y tenemos que conocer a Jesús. But I also included in my letter, Pero también incluí en mi carta. there are some people who are scoffers. Hay una gente que habla mal. They come and say, "Oh, you believe that God He does miracles?" Ellos vienen y dicen, oh, ¿tú crees en un Dios que hace milagros? Do you think God really going to forgive you for that? ¿Tú crees que realmente te va a perdonar por eso? You know, we're having a party at our house, Sabes, nosotros estamos teniendo una fiesta en mi casa and you want to go to church. y tú quieres ir a la iglesia. What are you just going to do? Sit around and pray? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Solo vas a sentarte y orar? And we're having a party. Nosotros estamos teniendo una fiesta. Prayer? You're having a prayer? ¿Están teniendo oración? Isn't that boring? Que eso no es aburrido. They make fun of us. Ellos se burlan de nosotros. They say that Christianity is not real. Ellos dicen que la cristianidad, el cristiano no es real. But when we have the knowledge of Scripture, Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de la Escritura and we know the Lord as Jesus is real, y nosotros conocemos que Jesús, nuestro Señor, es real, and we know that Satan and sin destroys, y conocemos que Satanás y el pecado destruyen, but Jesus Christ gives us life, pero Jesús, el Cristo, nos da vida. we ignore the false prophets. Nosotros ignoramos a los falsos profetas. We ignore the scoffers Nosotros ignoramos a los que reprochan, because we want to be with Jesus. porque nosotros queremos estar con Jesús. So we grow in grace Así que crecemos en gracia and we grow in the knowledge of God y crecemos en la sabiduría de Dios and the knowledge of our Lord and Savior Jesus y Christ. en la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. So continue to know that God's grace is there for you. Así que continúen en saber de And, que la gracia de Dios está ahí para ustedes and show other people the grace that God shows them. y enséñenle a la otra gente que la gracia de Dios está ahí. Study the Word of God. Study the Scripture. Escudrillen la palabra de Dios Know Jesus. y conozcan a Dios. And shalom. Y shalom. God bless you. Dios les bendiga. Thank you.